Bien, muy buenos días, queridos estudiantes, queridos alumnos. Vamos a realizar nuestra clase el día de hoy. Clase para cuarto año de secundaria. Hemos esperado a sus compañeros que se enlacen. Esperemos que a la brevedad posible también ellos puedan conectarse. ¿Sí? Bien, hoy lunes, la semana del 18 al 22 de octubre. Y hoy día vamos a partir con un nuevo tema, no sin antes desarrollar la actividad que está en la plataforma. No te preocupes, Arias, tranquila. Te preocupes. Vamos a compartir acá y vamos a desarrollar. A ver, nosotros en la clase pasada hemos desarrollado un tema, que es el tema de la guerra de Vietnam, la continuación de la guerra Indochina, por así decirlo, y una de las guerras en las cuales, pues, el retiro de Estados Unidos define la derrota del mismo, ¿no? Y el posicionamiento de las dos Coreas en pleno evento o en pleno tiempo de de la guerra Indochina y la Guerra Fría, como se dice, donde los dos bloques que se están posicionando se muestran. Ahora, la guerra se va a trasladar a otra parte del continente, estamos en el lejano oriente, vamos a pasar a la parte de lo que es el continente americano. Y nos vamos a centrar en una en la isla de Cuba, ¿no? Nosotros vamos a hablar el día de hoy. Ahorita vamos a entrar al detalle, ¿no? Especialmente de ello. Ahora, volviendo a lo que es las características de la guerra pues va a ser la primera y única derrota de Estados Unidos, ¿no? Nosotros plasmamos en la explicación varios puntos, ¿no? Alrededor de 7 a 8 puntos que tiene esta característica, esta guerra, ¿no? Los bombardeos, la guerra química, como la gente naranja, ¿no? La guerra frente a frente, ¿no? Contra una guerrilla, ¿no? La primera que fue transmitida por televisión, ¿no? Su larga duración, ¿no? Dentro de las características que nosotros hemos estado analizando. En la segunda pregunta, ¿no? Estoy seguro que ya han plasmado, en la segunda pregunta, concerniente a la guerra de Vietnam, va a ser una de las batallas, ¿no? Acá es primero Vietnam en este espacio. ¿Listo? Y los años en los cuales se va a desarrollar 1959 a 1975, que es el desarrollo de la guerra, ¿no? Ahora, en la tercera pregunta, el agente naranja es uno de los productos químicos diseñados para acabar con la jungla en la que se escondía ¿quién? El Vietcong, ¿cierto? Dentro del punto de la respuesta y los, ¿no? El agente naranja y el Vietcong. Ahora, ese es el condicionante, ¿no? Una estrategia que utiliza Estados Unidos para condicionar eh, el territorio donde se desarrolla la guerra. Ahora, un poquito una pregunta ahí rebuscadita, ¿no? ¿Quién es el presidente prácticamente que anuncia en el año 1969 el retiro de 25.000 soldados de Vietnam para el mes de agosto y después aproximadamente 65.000 hombres más? Si tenemos al inicio de esta guerra al presidente Johnson y después vamos a tener a un presidente, a Richard Nixon, y Richard Nixon es el que prácticamente decide desplegar las tropas de retorno a las naciones americanas, ¿no? Y eso va a ser un detonante muy importante. El 30 de abril de 1975, que está marcando la quinta pregunta, ¿no? La ciudad de Saigón va a empezar a ser desocupada, ¿no? Por los Vietcong. Los restantes, o lo que está quedando, ¿no? Dentro de los Estados Unidos y dentro de aquellos que apoyaban, ¿no? El liderazgo del mismo, se van a refugiar en la embajada, ¿no? De Corea. Y la embajada estadounidense, pues van a abandonar el sur, van a ser los últimos que se van a retirar, por así decirlo, y se van a refugiar ahí, y van a ser los que van a ser extraídos después de Saigón. Y la última pregunta es para que ustedes ilustren, plasmen toda su situación, plasmen ahí eh, concerniente a lo que estamos viendo del marco de la guerra. Ahí tienen ustedes la resolución del mismo, como para sacarse una muy buena nota, que no se puede hacer. Vamos a continuar acá, muchachos, dejamos el compartir. Entonces, vamos a ir viendo, nosotros vamos a ir marcando, ¿no? Dentro de lo que vamos a desarrollar, como hoy vamos a desarrollar, pues, un nuevo punto, un nuevo tema importante, que es una nueva, un nuevo hecho histórico dentro del marco de la Guerra Fría.
y nos vamos a transportar a cambiar el término de guerra a revolución. Pero ¿por qué está catalogado como dentro de la Guerra Fría? Uno, por la fecha que se realiza. Dos, porque después de este desarrollo de la Revolución Cubana, del cual vamos a hablar el día de hoy, se da otro desenlace conocido en la historia que sí compete a ambas potencias. Pero analizando el tema, Estados Unidos también tiene que ver con la revolución, o sea, está involucrado dentro del tema, ¿no? Y del tema que después, con mucha más razón, ¿no? O sea, que es el tema de la crisis de los misiles. Entonces, viendo el desenlace, tiene que ver muchísimo, ¿no? Porque una acusa a la otra y la otra se acusa. Entonces, vamos a hablar tanto de la Revolución Cubana como la crisis de los misiles. Vamos a ir conociendo el tema, del cual vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Algún interrogante acerca de la actividad, de la tarea, algo? ¿Alguien tiene algún inconveniente? ¿Alguna situación que esté presentando, complicado ahí? Por favor, siempre es a donde lo lleva saber conocer para poder tener claro eh, las cosas ahí con ustedes. ¿Ninguno? Bien, vamos a empezar acá, muchachos. Sí, soy el único. ¿Quiénes habla? Quienes saluda el profesor Jesús Narro Vázquez, de la modesta casa de estudio de Uribe School. Así que vamos a empezar un nuevo tema, el tema de la Revolución Cubana, tema propio de historia universal, ¿no? Y vamos a desarrollar este tema. Como tenemos acá claro, pues, la Revolución Cubana, ¿no? Conocemos el espacio geográfico de Cuba por geografía, ¿no? Primero, en sus inicios, un punto estratégico del territorio, la zona, todo lo que sea. Ahora, este proceso marca, cada vez que se nos viene a la mente, escuchamos, ustedes que también han analizado, ustedes pues, pueden haber escuchado, depende por parte de sus padres, siempre que está relacionado con un hombre, ¿no? Y acá figura la imagen de Fidel Castro, de Ernesto Che Guevara, ¿no? Considerados como los revolucionarios pues, del territorio de Cuba, por así decirlo. Ahora, primero, y cuando utilizamos el término de revolución, automáticamente, sinónimo, cambio, en una. Revolución, cambio, quieren un cambio. Quiere decir que va a haber una forma de gobierno, un líder en Cuba, un presidente, ¿no? De repente el presidente va a ser militar o puede ser político, no sabemos, ahora vamos a aprender, ¿no? Que va a estar liderando. Entonces, ante esa situación, ¿no? Va a haber otro grupo opositor, de todas maneras, que van a buscar un cambio. ¿Un cambio qué? Del sistema, de muchos aspectos. Y van a hacer su revolución, o sea, van a buscar su cambio. Así va a surgir la imagen, ¿no? De un líder, ¿no? Revolucionario, que va a ser Fidel Castro, y además él va a permitir, pues, el ingreso, ¿no? Llamado de una ideología socialista, comunista, en el territorio. A eso se va a sumar que, ¿cuál es la prioridad de Estados Unidos? Bloquear el avance del comunismo en las naciones, ¿cierto? El avance del socialismo. Entonces, de una u otra forma, si Fidel Castro quiere insertar una ideología en Cuba, ¿a dónde se va? Hacia la URSS, ¿cierto? Conseguir apoyo de la URSS. Y si le instaura, ¿quién va a saltar? Por así decirlo, ¿quién va a expresar su negativa ante ello? Estados Unidos. Entonces, por algo, este también es un hecho que está considerado dentro del marco de la Guerra Fría. ¿Me dejo entender? Porque se ven los dos bloques. En la revolución, los dos bloques. En el siguiente tema, que es la crisis de los misiles, también se ven los dos bloques. Entonces, para 1959, Cuba se va a convertir en un país comunista, liderado por Fidel Castro. Recuerden ustedes que Fidel Castro llega ya entrado en edad, actualmente ya no es el líder, ¿no? Fallece y asume su hermano, ¿no? Que es el líder de la isla de Cuba. Cuba tiene su forma de gobierno, tiene sus propias características, ¿no? Para algunos que ustedes que van a investigar, que van a ir analizando o quieren hablar también, Cuba es prácticamente una dictadura, por así decirlo, una dictadura militar. Y ahí el condicionante, ¿no? Vamos a continuar hablando acá. Ahora, dentro del marco de los antecedentes, ¿no? Que nosotros vamos a tener en cuenta va a ser lo siguiente. Vamos a poner
cosa. Muy bien. Dentro de los antecedentes de la Revolución Cubana, ¿no? Entender claro, primero, cuándo se independiza. Cuba se independiza de España, ¿no? Apoyado por Estados Unidos, ojo, en 1898. Primero. Y los Estados Unidos transforman, ¿no?, Cuba en un protectorado, ¿cierto? Al ponerlo y transformarlo en un protectorado quiere decir que recibe cierto beneficio, ¿no? Yo pongo un líder que lidere, que brinda protección a la población, que esté protegido, y que prácticamente los españoles, o la corona española, prácticamente esté condicionado a evitar. Si yo me enfrento a tal nación. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos tenía el derecho de supervisar la economía cubana por un determinado tiempo, en este caso. Y no solamente ellos, sino también todo lo que implique relaciones tanto internacionales como regionales, como internas, como externas. Eso quiere decir que se va a envolver en todos los aspectos, en todos los ámbitos de Cuba. ¿Está muy bien? Por lo tanto, a eso va a recibir un nombre, ¿no? Una constitución, ¿no? La enmienda Platt, en este caso. Y van a adoptar ellos ese formato de constitución. Muy bien. Se podría decir que Estados Unidos condicionó a una realidad a la isla cubana, pero tiene que poner un líder, ¿no? Tiene que poner un líder. Así va a asumir el liderazgo, ¿no?, colocado dentro de una dictadura, a Fulgencio Batista. Y de él parte las cosas. Un líder político, militar, aplica una dictadura, sus características prácticamente de la corrupción, ¿no?, a solvencia de los intereses norteamericanos. Ese es el punto clave. ¿Me dejo entender? A solvencia de los intereses, ¿no?, de los norteamericanos. Ahí tenemos algo claro, no de todos los norteamericanos, sino de quienes lideran Norteamérica en este tiempo. Entonces quiere decir, en pocas palabras, que Fulgencio Batista está trabajando para A. Esto va a ser un detonante, ¿no? Si bien es cierto, Cuba se independiza, asume un perfil, asume un liderazgo, y es pues Fulgencio Batista el protagonista, ¿no?, del cual, y de paso el causante también, para que se dé una revolución cubana y un cambio de todo ello. Entonces vamos teniendo ahí. Todo va a empezar en un cuartel, ¿no? En un cuartel. Un 26 de julio de 1953. ¿Quiénes van a ser los responsables de este hecho importantísimo, ¿no? Y donde prácticamente va a surgir la imagen de Fidel Castro? 165 jóvenes, entre ellos nacionalistas. Entender algo muy importante también. La ideología nacionalista, cómo se va haciendo viral, no solamente en Europa, sino en otras partes del continente, y el nacionalismo va enmarcándose. Ahora, cuando se da la Revolución Cubana, más adelante también para los años de 1980, ¿no?, 20 años después, prácticamente se van a dar diferentes convulsiones. Una de las convulsiones que va a surgir es la del Perú, ¿no? Lo que hace el terrorismo, ¿no?, liderado por ustedes ya saben quién, que va a desatar. Entonces, todas estas cosas del pensamiento nacionalista también pues, va a ser importante en cuanto a la influencia en las revoluciones, ¿no?, el cambiante o el condicionante en cuanto a pensamiento. Pero es el cuartel Moncada, para remontarnos acá a lo que estamos explicando, el cuartel que va pues condicionar y va a marcar el inicio también de la búsqueda de derrocar la dictadura de Batista. El resultado va a ser funesto, pero vamos a entender algo muy importante. Ya tenemos a un grupo que se va a entrar en armas, que va a empezar a hacer las primeras, como se dice, crisis, por así decirlo, a la ciudad. Por lo tanto, ese día, el 26 de julio, va a quedar marcado en la historia de Cuba, ¿no? Ahí tenemos una foto del asalto, ¿no? Prácticamente, estos 165 jóvenes toman por asalto el cuartel y se posicionan. ¿Pero qué había en el cuartel? Armas.
y ya está posicionado. Pero recuerda usted que tú para hacer una revolución, si tú la vas a realizar en armas, tienes que tener armas. Y eso va a ser el condicionante. Fidel y su hermano, ojo, Fidel y su hermano, ante la búsqueda de ese asalto que ellos realizan, ¿no? Esto y lo otro, van a ser, como se dice, exiliados. ¿Y a dónde se van a refugiar? Se van a refugiar en México. Cuando llegan a México, ya van a tener otro lazo. Ya en México es donde conocen a Ernesto Guevara, un argentino, que se va a sumar a la revolución, ¿no? Y es en México donde se van a reorganizar. De ahí van a partir. Llegan a México exiliados después de haber cometido un atentado con todos sus hombres, Fidel, su hermano, todo, ¿no? Con su traje militar y todo. Llegan y se reorganizan. Es ahí donde empiezan a idear un plan en contra de la dictadura, ¿no? De Fulgencio Batista, y de ahí empieza pues todo el despliegue de querer cambiar y marca, como se dice, un nuevo precedente en la Revolución Cubana, ¿no? Vamos a darnos cuenta, ¿no? Que uno de las embarcaciones en las cuales ellos van a volver, ¿no? Hacia Cuba y van a poder planear, y la única forma de planear es realizar un golpe de Estado, ¿no? Para poder derrotar a Batista. Ahora, en una de esas primeras acciones, una embarcación que los lleve desde México hasta la isla cubana, ¿no? Va a ser el barco de Granma. Ahora, aquí se van a refugiar, ¿no? La guerrilla, todo lo que él se había organizado, prácticamente tenían planeado la situación de cómo poder salir de México y llegar a un espacio, pero esto no se va a concretar, ¿no? Por muchos factores condicionantes, la distancia, el tiempo. Así que al no llegar al punto donde se habían acordado, llegan a refugiarse con una de las guerrillas. Y ahí empiezan a plasmarse, como se dice, alianzas, por así decirlo. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? De cómo van a ir yendo, y tienen al hermano de Fidel y de Ernesto Che Guevara, y tenemos la isla, ¿no? Y todo lo que concerniente a ello va a desencadenar, ¿no? El desembarco de Granma, de aquí hacia pues, la central, de poder refugiarse. Ahora, llega aquí, de aquí, para llegar a La Habana, prácticamente, es aquí donde empieza a forjar su ejército, o sea, su ejército revolucionario. Y de ahí empieza a partir, empieza a desmembrar con aras de llegar a La Habana. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? ¿Ninguna? Bien, ¿algún interrogante con la actividad que dejamos en plataforma que hemos resuelto? ¿Ninguna tampoco? Ninguna. Ok, muchachos. Vamos a continuar. Si no hay una pregunta, ni interrogantes. Bien, entonces cuando empieza su travesía en querer formar, cuando Batista se entera de que Fidel está reorganizando sus tropas, él todavía no se retiraba de la isla, ya es para el 1 de enero de 1959, donde él prácticamente decide retirarse, cuando Fidel, con el ejército formado de guerrilleros, ¿no? O de paramilitares, por así decirlo, formados, ingresan a Habana, a Batista no le queda otra cosa más que, vamos, Batista se retira de la isla y Fidel Castro hace un pronunciamiento, ¿no? ¿No? Hace un pronunciamiento del golpe de Estado y de la toma que está realizando en Cuba, y prácticamente marca un presidente. Por lo tanto, la revolución nacional a la revolución socialista, ¿no? Va a estar enmarcada de obras revolucionarias, ¿no? Primero el discurso nacionalista y anti-norteamericano, que es lo que realiza Fidel, ¿no? Y hace una reforma agraria, o sea, la división de las tierras en las parcelas, ¿no?
la nacionalización de la electricidad, la minería, la telefonía, y condiciona todos los medios de comunicación. Todo condiciona, todo empieza a condicionar. Y lo que hace Fidel es reorganizar y hacer un cambio. Vamos a catalogarlo con pinzas, todos estos cambios, a raíz de que Cuba todavía sigue manteniendo y mantiene una gran crisis actualmente, ¿no? Que prácticamente es cierto grupo de la sociedad. Ante esto, Estados Unidos va a embargar las exportaciones de azúcar y va a declarar el bloqueo económico a la isla. Y esto va a ser un detonante, porque automáticamente cuando Fidel asume el liderazgo, Estados Unidos le cierra la puerta y le hace un bloqueo estratégico económico. Es por eso que Cuba empieza a solventar sus propias subsistencias. Por lo tanto, Cuba y Fidel, ante esta situación de crisis y de Estados Unidos que prácticamente le realiza un bloqueo comercio marítimo, económico, ¿no? Donde prácticamente se empieza a quedar con los productos, se refugia en la Unión Soviética. Y es ahí donde transa en el sentido, o enlaza, o trata, ¿no? De entablar una relación con la Unión Soviética. Y es ahí donde se plasma, ¿no? Ese episodio donde dice que a Cuba se le está apoyando y lo está apoyando la Unión Soviética, la URSS. Y Estados Unidos, ¿no? Prácticamente, ¿qué cosa quiere? Evitar el bloqueo o la expansión del comunismo. Ah, muy bien. Entonces, ya tenemos a los dos bloques que van a protagonizar uno de los episodios también considerados dentro de la guerra. Entre 1959 y 1991, ya prácticamente en la década del 90, ¿no? Muchos exiliados, ¿no? Muchos exiliados, ojo, exiliados, como aquellos que van a ser retirados de Cuba, van a salir de la isla, ¿no? Apoyados por la CIA, se van a dar un desembarco en la Bahía de los Cochinos, ¿no? Hay un desembarco. Van a derrocar a Castro, ¿no? Eso quiere decir de que la CIA pretendía pues condicionar a Castro, y cuando pretendía condicionar a Castro, lleva un equipo especializado, ¿no? Con alas de que tenga efectividad, no lo logra, ¿no? Y ahí se da pues el desembarco en este espacio de acá, que se conoce como la Bahía de los Cochinos. Esto no tiene fracaso, ¿no? Tanto así que para 1961 Fidel Castro declara que la revolución cubana era socialista y marxista-leninista. Y prácticamente, en pocas palabras, da a conocer al mundo sobre los lazos directos con la Unión Soviética, o sea, con la URSS, ¿no? Por eso es que se pronuncia Fidel Castro como la revolución, ¿no? Cubana con fundamento socialista y marxista-leninista. Y esto prácticamente era evidente. Estados Unidos ya no era inevitable, ya no podía evitar pues entender cuál era el enlace que había. Una de las escenas y protagonistas muy importante es de que hubieron personas que estuvieron enlazadas, que estuvieron, como se dice, a favor de la revolución, ¿no? Y al momento de la verdad, tuvieron que decidir en algo y muchos se quedaron en la isla. Actualmente hay un gran número, muchos salieron, migraron de la isla, ¿no? Prácticamente una oleada migratoria, ¿no? Que menos de Cuba volvió a Estados Unidos y se alojaron en colonias en Estados Unidos por salir de la isla y de lo que se venía, ¿no? Y si bien es cierto, fue un condicionante, ¿no? Hasta este punto, queridos estudiantes, ¿alguien tiene alguna pregunta? Tenemos 6 minutos para una ronda de preguntas. En todo caso, no en lo que van formulando, voy a pasar a asistencia, ¿sí? Día 18. Apolinario. Arias, no, perdón, Aranda. Arias. Ok. Atoxa. Atoxa. Bejar. Presente, profesor. Quispe. Chacaltana. Cruz Rodas.
Díaz Aguado está. García Allende está. García Ortiz. Guamán Sangama. Lázaro. Medrano. Presente, profesor. Palomino. Presente. Portugués. Pesea. Sánchez Valenzuela. Presente. Arabia Muñantes. Está Tejada. Leo. Presente, profesor. Tipismana. Ibáñez y Centeno. Presente. Ibáñez y Centeno. ¿Centeno? Presente, presente. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? No, profesor. Ok, muy bien, muchachos. Ahora mi institución- Ya, listo, no te preocupes. Bien, muchachos. Hay dos puntos importantes. La asistencia que estamos teniendo. Dos, al término de la clase, el día de hoy vamos a continuar dejando una actividad en plataforma para que ustedes puedan desarrollarla. Estamos dando el alcance, ¿no? Al regreso vamos a continuar con una partecita del tema y también con esta crisis conocida dentro del marco de la historia como la crisis de la homicidio, que es la segunda parte de este bloque, para que ustedes vayan entendiendo el desarrollo de cómo se debe desenlace. Ya tenemos, por ende, cuando empieza toda esta trama de la Revolución Cubana, ¿no? Y prácticamente los antecedentes, a quién quiere derrocar Fidel Castro, ¿no? Y el inicio pues, del mismo, y cómo ellos fueron exiliados, en qué parte de la Revolución Cubana conoce a Ernesto Che Guevara, que lo apoya muchísimo, ¿no? Y prácticamente que el año de 1959 es el año testigo del inicio de la revolución, por así decirlo, lo que marca pues, el cambio para Cuba hasta la actualidad. Eso es muy importante. ¿Está bien, muchachos? Profesor, una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Cómo llegó el pensamiento de la URSS a Cuba? ¿Perdón? No te escuché muy bien. ¿Qué decías? ¿Cómo llegó el pensamiento de la URSS a Cuba? Ya, por ejemplo, Fidel se entrevista con los líderes soviéticos, en este caso, y adopta una postura. Primero la adopta, ¿no? Si bien es cierto, la Revolución Cubana, cuando Fidel realiza la Revolución Cubana, la idea de la revolución es netamente cambiar el sistema, ¿no? Cambiarlo o derrocar a Fulgencio Batista. Cuando Fidel se entrevista con los líderes soviéticos de la URSS, en este caso, ¿no? Enlaza el pensamiento y para enlazar una hermandad con ellos, es por eso que para 1961, si no me equivoco, si no me falla la memoria, recién la postura, ¿no? de Cuba ante, sí, 1961, la postura de Cuba ante Estados Unidos es adoptar un precedente, por así decirlo, donde dice la revolución cubana es una revolución socialista, marxista-leninista. Tiene un fundamento ya, ¿no? Ya adopta una ideología e instaura una forma de gobierno en Cuba socialista. Socialista, entre comillas, ¿no? Socialista, y empieza su propia dictadura, ¿no? Y cambia el formato. Y Estados Unidos percibe ese pronunciamiento, ese Partido Comunista, PSC, y prácticamente se entiende de que a partir del momento Estados Unidos empieza un bloqueo. ¿Por qué? Porque la URSS está influenciando en Cuba, ¿no? En su forma de gobierno, en su ideología, en la dictadura que se va a impartir y que Estados Unidos quiere contrarrestar. Entonces aplica ello. Ahora, no pueden irse a guerra, ¿no? No pueden irse a guerra, pero Estados Unidos bloquea. No puede irse a guerra. No decide la intervención. Ahora, por así decirlo, van a haber acusaciones, pretextos, entre comillas, algunos consideran como pretextos, nosotros vamos a analizarlo como un capítulo de historia muy importante, porque a raíz de ese apoyo de enlazar de Cuba con la URSS, Cuba es acusado, y Fidel Castro, de almacenar misiles, en este caso nucleares,
porque está frente a Estados Unidos. O sea, el punto estratégico, Estados Unidos no quería perder Cuba, porque es la ubicación estratégica donde está frente a las costas estadounidenses, va a ser muy importante. Entonces, para Estados Unidos, Cuba una plataforma para poder llegar hacia la otra parte del continente. La URSS, pues, va a sentir a Cuba como un apoyo, en este caso. Ahí se va a empezar toda una historia que se conoce como la crisis de los misiles, la crisis cubana de los misiles, en este caso, después de la Revolución Cubana. Es así como llega la influencia del pensamiento, de la ideología socialista comunista hacia Cuba. ¿Está bien, Alexandra? Bien, muchachos, son 10:21, nos volvemos a conectar a las 10:31. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Listo, vamos a ese descansito entonces.